Bien, hermanos, ayer quedamos, como seguimos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 10. Permítanme abrir esta Biblia, que no es la misma que yo uso en la casa, no la tengo marcada allí. Hechos, capítulo 10. Y habíamos quedado en el momento en el que Pedro llegó a la casa de Cornelio. Dice, vamos a irnos al versículo ah, versículo 25, que es el último versículo que leímos ayer. Cuando Pedro entró, perdón, sí, cuando Pedro salió, perdón, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ya ayer explicamos que esta actitud de Cornelio mostraba su ignorancia. La gente tiene un corazón inclinado a la idolatría. Aun cuando amen a Dios, siempre tienen la necesidad de sentir veneración, adoración por una cosa o una persona que sea algo palpable. Por eso a la gente le gustan las imágenes, le gustan los crucifijos, les gusta tener muchos elementos que les haga sentir que tienen contacto con Dios. Y él vio en Pedro a un hombre de Dios y por lo tanto sintió que podía y debía inclinarse y adorarle, dice la palabra. Pero, dice el versículo 26, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué diferencia la actitud de este hombre Pedro, lleno del Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo, hombre que Dios ha usado de una manera portentosa ya en diversas oportunidades, líder de la iglesia de Jerusalén, toda una autoridad dentro de la iglesia? Sin embargo, lo vemos atendiendo a multitudes y atendiendo a enfermos en su propia casa y lo vemos ejerciendo la labor evangelística individual. No está detrás de un escritorio, no está en una plataforma. Él tiene incluso la disposición de ir hasta la casa de una persona para cumplir el propósito de Dios. Y lo que le está diciendo él a Cornelio es, mira, no veas en mí absolutamente nada de donde yo merezca pleitesía o adoración. Y esto nos invita, hermanos, a no permitir jamás, en especial a los que tenemos posiciones de liderazgo, que nuestras posiciones e influencias se nos vayan a la cabeza y que nos sintamos que andamos caminando sobre las nubes y que la gente nos tiene que rendir algún tipo de pleitesía. Hoy en día, hoy en día dentro de las iglesias se está notando mucho que algunos pastores autodenominados apóstoles y profetas están tratando de ejercer un tipo de autoridad y de cobertura espiritual donde los siervos, donde los hermanos en Cristo terminan siendo esclavos de ellos, súbditos de ellos, cuando realmente, aunque Dios nos haya dado una posición de liderazgo, más que para beneficio personal, esa posición de liderazgo es para una gran responsabilidad para administrar al pueblo. Así que Pedro estaba claro, Pedro no se le habían ido los humos a la cabeza, él sabía que era un simple siervo del Señor. Y dice, y hablando, versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Quizás, aunque el texto no lo dice, tuvieron una pequeña conversación preliminar, quizás algún tipo de saludo, y luego Pedro entra a la casa como tal y allí se encuentra con un grupo sustancioso. Dice, Lucas usa la palabra muchos. ¿Cuántos habían? No, no sabemos. Pudieran ser unas 10, quizás unas 15, quizás unas 30 personas, no lo sabemos. Pero cuando usa la palabra muchos es que había un grupo importante. Y dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pregunto, cuando Pedro entra a esa casa donde lo están esperando expectantes a ver qué es lo que va a decir, él es un hombre de Dios que Dios envió para hablarnos.
Y Pedro entra y expresa estas palabras tan fuertes. Ustedes saben lo abominable que es que yo esté aquí. ¿A qué esta expresión de Pablo, de Pedro, esta aclaratoria de Pedro para con los que están allí, que son gentiles, de que es abominable para él o para los judíos que él esté allí? ¿A qué les recuerda? ¿Con qué podemos conectar esta expresión en el pasaje que ya hemos leído? ¿Qué tipo de conexión tiene con un episodio de lo que ya hemos leído? Pastor, esa es la, Perdón, Devinson. este, unos días. Eh, Ahí hace referencia al lienzo, que más adelante lo dice, ¿no? Ujú. Más atrás. Sí, más atrás, perdón. Sí, bueno, claro, él lo vuelve a mencionar, correcto. Exacto, Ahí hace referencia al lienzo porque el Señor le dice, Pedro, mata y come, pero como Pedro dice, no, como no puedo comer cosas inmundas porque eso era prohibido. Entonces ya Dios limpió eso. Entonces casualmente lo envía en esta ocasión con Cornelio y obviamente los judíos para ese tiempo ver a otros que no eran judíos era como prácticamente unos perros, pues, para ellos. correcto, Entonces, correcto. esa es bueno, una de las grandes enseñanzas que le Ah, dio el Señor a Pedro ahí para que se juntase con esa gente. claro, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, se entera y ve por sus propios ojos que es un centurión, que es un romano, y luego entra a la casa y ve que hay un grupo importante de personas, o sea, no solamente era Cornelio, era un pocotón de personas que lo estaban esperando. Él deja claro lo importante que para él era y va a ser para la historia de la iglesia que él esté allí. Porque como ya lo hemos dicho y queremos reiterarlo, el Señor está derribando las barreras y los límites culturales, religiosos, étnicos que existían entre dos pueblos significativamente distintos, gentiles y judíos. En esta tarde, en esta mañana, cuando Pedro está llegando allí, esa pared se está viniendo abajo. Y ahora está empezando a tomar sentido para Pedro lo del lienzo que ya habíamos leído en el texto, que él meditaba, ¿qué significará esto? Creo que aquí, al entrar a la sala, a Pedro le empieza a caer el 20, como dicen nuestros hermanos mexicanos. Empieza a entrar a comprender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Entonces él dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, palabra importante, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Miren, ¿ustedes alguna vez han estado en la oscuridad tratando de enchufar algo en la pared y no consiguen que embone el enchufe con el tomacorriente hasta que por fin logran embonarlo y conectar y prende la luz? Bueno, ahí pasó exactamente lo mismo. Pedro venía maquinando. ¿Qué me quiso decir el Señor? ¿Qué me quiso decir el Señor? Entra a la casa de Cornelio, ve el pocotón de gente y él dice, esto para un judío es difícil, pero ahora estoy haciendo la conexión. Por eso el Señor me dijo, mata y come de lo inmundo y no llames tú inmundo a lo que ya yo limpié. El Señor me está enviando a hablar con esta gente que yo considero inmunda, que yo considero indignos, pero el Señor me está trayendo porque quiere derribar este muro y hacer de dos pueblos uno solo. Dice luego el versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Observemos cómo esto se está desenvolviendo en la mente de Pedro. Ahora Pedro comprende la visión. Pedro comprende el significado del lienzo, pero no entiende todavía o no sabe todavía por qué está allí. Le fue revelado que lo venían a buscar, le fue revelado que no debía tener temor de ir con ellos, le fue revelado que iba a hablar con gente con la que él normalmente no hablaría en condiciones regulares, pero todavía él desea saber por qué está allí. Entonces, versículo 30, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes
y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Observen que según las palabras de Cornelio, el ángel le dijo que Pedro le hablaría. No dice nada más. Él te hablará. Pero si nos vamos un poco hacia atrás, vemos que esta misma historia se la cuenta, vamos a ver en el versículo, un segundito. O si nos vamos al versículo 22, esta historia que Cornelio le está contando a Pedro allí, se la cuentan brevemente los emisarios de Cornelio a Pedro en la casa donde lo fueron a buscar. Versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero si nos vamos a lo que el ángel dijo realmente, vayamos al versículo 6. Cuando el ángel está hablando con Cornelio, le dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Todavía ni Cornelio ni sus emisarios entendían la importancia de lo que Pedro les iba a decir. Simplemente sabían que sus palabras, las que le iba a enviar el Señor a través de Pedro, iban a causar algún tipo de efecto que ellos necesitaban. Hago esta mención, este detalle, porque el ángel es claro cuando dice, un segundito. Eh, él es claro cuando dice al ángel, el ángel le dice a Cornelio, él te va a decir lo que es necesario que tú hagas, pero ellos todavía no comprenden la necesidad de esas palabras, solamente saben que Pedro tiene un mensaje importante para ellos, sin medir todavía las consecuencias de lo que ese mensaje iba a tener. Les voy a rogar que me permitan escribirle a una persona de Panamá que me está llamando y necesito decirle que no le puedo atender. Hola Mónica, Dios te bendiga. Hermana, estoy en pleno devocional mío, termino en unos 10 minutos. Ahora no puedo hablar. En cuanto termine te escribo o te llamo. Ok. O sea, observen cómo Lucas hasta ahora ha contado la misma historia del ángel 3 veces. La cuenta con respecto a Cornelio y la conversación con el ángel. La cuentan los emisarios a Pedro y ahora Cornelio se la cuenta a Pedro. Y siempre al final hay algo que decir. Pedro va a decir algo que es lo que va a cambiar la vida de Cornelio y en este caso de los que están allí. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. El hecho de que Dios haya mandado a Pedro a predicar el Evangelio es una orden que no podemos ni debemos evitar bajo ninguna circunstancia. Cada cristiano tiene que estar ávido, cada cristiano tiene que estar dispuesto, cada cristiano tiene que estar deseoso de compartir el evangelio con cualquier persona en cualquier oportunidad que tengamos. Así que el mismo Cornelio le está recordando a Pedro algo que él sabe muy bien. Si Dios te ha mandado aquí para darnos este mensaje, nosotros ya estamos listos para recibirlo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad
comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por primera vez, un líder de la iglesia cristiana está comprendiendo la magnitud, el alcance, la ilimitada gracia del Señor para con todo aquel que está dispuesto a recibirle y a aceptarle. Versículo 36. Aquí comienza, esa fue la introducción de Pedro, su asombro, su comprensión, su entendimiento de lo que estaba pasando. Pero en el versículo 36 comienza el bosquejo del sermón de Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta este momento, Pedro está haciendo lo que tiene que hacer, presentar a quién, a Jesucristo. Él no va a andar por muchas ramas, ni va a hablar de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni va a hablar de la nación de Israel. Él va al punto porque él está hablando con gentiles y por lo tanto, sin andarse mucho por las ramas, él va a hablarles de la persona que los gentiles necesitan comprender quién es. No un revolucionario, no un líder político como creían los romanos, no un sedicioso, no alguien que se levantó, no, les estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Pedro se enfoca en eso. Y dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ustedes saben que este versículo es un versículo que les encanta usar a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no fue crucificado, que Jesús no fue colgado en una cruz, sino en una estaca, en un palo vertical. Por eso los testigos de Jehová no usan cruces, ¿ok? Ni tienen como símbolo del cristianismo la cruz, porque para ellos la palabra griega que se usa aquí es estaca y ellos dicen que es un invento de nosotros, los evangélicos, el hecho de que Jesús haya muerto en una cruz. No tengo los elementos ahora, ni es el propósito de este estudio, sobre todo porque ya son las 6:30, entrar en los detalles de por qué hay evidencia tanto bíblica como histórica de que Jesús efectivamente fue muerto en una cruz y que no podemos derrumbar toda esa evidencia porque una palabra en griego signifique estaca. Está claro en el texto bíblico, en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, además de evidencias arqueológicas e históricas, que Jesucristo fue crucificado y no colgado en un palo vertical. Versículo 41, perdón, versículo 40. A este, refiriéndose a Jesús, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Observen cómo Jesús les habla de quién es Jesús, del respaldo que tenía el Hijo de parte del Padre, les habla acerca de que ese Jesús murió y muy importante, les habla acerca de que ese Jesús resucitó, venció la muerte. Recordemos que la predicación del Evangelio sin hacer énfasis sobre la resurrección realmente deja sin sentido el Evangelio. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe.
Por lo tanto, no puede quedar nunca jamás fuera de la predicación del Evangelio que Jesucristo no solamente murió, sino que venció la muerte, resucitó y tiene por lo tanto la autoridad para dar vida. Versículo 42. Ya vamos a terminar. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Atención, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí llega él al clímax del sermón. Les presenta a Jesucristo, les presenta su obra, les presenta su muerte, les presenta su resurrección y les dice lo que el Evangelio ofrece. Todo esto Dios lo hizo para que todo aquel que crea en Él reciba perdón de pecados. Y al recibir perdón de pecados, ha sido justificado. Y al ser justificado, ha sido reconciliado con Dios. Ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué digo que llegó al punto clímax del sermón? Porque si usted en un sermón evangelístico, si usted en la presentación del evangelio no hace énfasis en la necesidad de creer en Cristo, entonces el evangelio no está cumpliendo su propósito. Muchos han tomado el mensaje del evangelio para decir que Dios es amor, que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, etcétera, 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 pero no confrontan a la persona con el pecado. Usted no puede hablar de evangelio si usted no le dice a la persona, tú necesitas ser perdonado, tú eres pecador, eres culpable. Tú no tienes derecho de presentarte delante de Dios. Si mueres en esa condición, te vas a perder para siempre. Jesucristo vino para que tengas vida y vida eterna, pero es necesario que te arrepientas, que aceptes que eres culpable y reconozcas que no hay mérito tuyo que te pueda hacer salvo. Lo que le está diciendo Pedro a Cornelio, Cornelio, tú eres un tipo súper bueno, pero te falta creer en Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el sermón de Pedro, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Esas son las palabras que le faltaban escuchar a Cornelio y para lo cual el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro. Allí lo vamos a dejar hoy, ¿verdad? Pero es importante decir que en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mañana vamos a ver la importancia de estas palabras y la significancia de que sin que aún hubiese terminado el sermón, ya el Espíritu Santo cayó sobre los que oían. Amén. Bien, hermanos, son las 6:34. Me encantaría tener tiempo para escucharles, pero lo que podemos hacer es que mañana arrancamos haciendo algunas preguntas para ver cómo hemos comprendido lo que hemos estudiado hasta hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y gracias por estar allí. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Chao. Bendiciones.